En esta mañana la lección tiene por título Los discípulos creen en la resurrección. Y vamos a comenzar. ¿Y nosotros creemos en la resurrección? Claro que sí. Por eso estamos aquí. Somos iglesia porque Él resucitó. Así que en esta mañana, una de las palabras que tenemos en el vocabulario es la palabra estadio, ¿verdad? Esta palabra se empleaba en dos sentidos, ¿verdad? Antes se utilizaba como si fuese una medida de distancia. Decían, ¿dónde está la casa de Juana? De aquí a 3 estadios. Era largo. Pero también se utilizaba, ¿verdad? Como lo utilizamos hoy cuando decimos, vamos para el estadio Irán Bison. Un lugar donde se reunían, había entonces, ¿verdad? Algún evento, allí la gente lo veía. Ya en este momento, ¿verdad? En la actualidad ya no utilizamos la palabra estadio como referencia de distancia. En los puertorriqueños decimos, eso está más allá, más para allá de aquel sitio que tú sabes, ¿verdad? Pero entonces antes decía, pues aquí a 2 estadios. La segunda palabra que tenemos esta mañana es forastero. La palabra que aquí se emplea es paroikos. No quiere decir solamente forastero, sino también extranjero o peregrino. Y en aquel momento, en aquella sociedad donde habían pocas facilidades y frecuentemente los transeúntes, las personas que estaban caminando por esos caminos, ¿verdad?, que eran extensos, la Biblia repetidamente los incluye junto a las viudas, los huérfanos y los pobres, entre aquellos de los que nosotros debemos tener, ¿verdad?, cuidado especial. Así que es lo que precisamente los discípulos, conocidos como los discípulos de Emaús, hicieron con aquel extraño o forastero que se les acercó cuando ellos iban en el camino. En la lección de la semana pasada, ¿a quiénes vimos? ¿Quiénes llegaron hasta el sepulcro? Las mujeres llegaron hasta el sepulcro la pasada semana. Y vimos que llegaron hasta el sepulcro y luego regresaron a la ciudad porque ellas iban ¿a qué? A decir, ¿verdad? Fueron las primeras evangelistas, fueron a llevar la noticia de que Él vive y que había resucitado. Pero también hubo otro que llegó hasta allí. ¿Quién fue? Fue nuestro amigo Pedro, que llegó hasta allí. Juancito, cuando puedas, préndeme aquí, aunque estoy usando. Gracias. Exacto. Pedro dijo, estas vinieron a contarme esto, pero yo tengo que ver. Y dice que Pedro corrió hasta el sepulcro y los demás discípulos, Juan también salió corriendo, pero los demás discípulos, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde se quedaron? Se quedaron guardaditos. ¿Dónde estaban? Así que Pedro sale corriendo, los discípulos permanecieron en el mismo lugar. Pedro vio la tumba vacía y los lienzos colocados en el sepulcro. ¿Y qué hizo Pedro? Salud. Pedro se fue a donde estaban los discípulos. Dice que regresó a casa. Correcto. Así que Pedro, había muchas cosas en la mente de Pedro pasando, como dice nuestra hermana Margarita, Pedro lo negó. Y se cumplió lo que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, 3 veces tú me habrás negado 3, ¿verdad? Pedro dice, no está aquí. Y él dijo que al tercer día iba a resucitar. Así que había muchas cosas pasando en la mente de Pedro. Y hoy vamos a ver entonces 2 discípulos que también están en movimiento. Y esos discípulos están caminando de Jerusalén hacia Emaús. No van al sepulcro, van en dirección contraria. Las mujeres fueron hacia el sepulcro, Pedro corrió hacia el sepulcro, pero ellos van para otro lado, van hacia otra dirección. Entonces, dice que ellos van tristes y van cabizbajos. Mira, cuando una persona va cabizbaja, va triste, va meditando. Hay algo que está pasando en su mente. Todos aquí en algún momento hemos estado cabizbajos y tristes, ¿verdad? Y esa mentecita ahí
pensando, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Así que ellos van tristes y cabizbajos. Y en medio del camino de la desesperanza, Jesús llegó primero como un desconocido. Iban ellos caminando hacia Emaús y aparece este personaje y comienza a caminar cerca de ellos, como cuando usted va, los que caminan en el Acrópolis, que van caminando los adelante y otros atrás y le dicen buenas noches, y a veces hasta se quedan hacia el lado de uno y comienzan a conversar y uno fatigado y echando el gesto, pues así iban. Así que ese personaje llegó hasta allí. Jesús primero llegó como un desconocido y luego se convirtió en el compañero de camino. Eso es más adelante. Así que en nuestra vida, hermano, hay momentos que todos hemos estado caminando en el camino de la desesperanza. Desconcertados, sin saber qué hacer, sin una dirección clara. Hay muchas cosas que nos pudieron haber sucedido, hay muchas dudas en nuestra mente y en nuestro corazón. Claro que no. Así que nosotros vamos en ese camino de desesperanza también, y un día también en ese camino de la desesperanza llegó un personaje que de primera instancia era desconocido. De primera instancia, quizás, como decía el profeta, de oídas hasta había oído. Pero ese día comenzó a caminar con nosotros. Le conocimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador y se convirtió en nuestro compañero de camino. En el que no nos abandona, aún en medio de ese camino de desesperanza. Cristo se convierte en nuestra esperanza de vida. Amén. Así que el encuentro con ese personaje, ¿verdad?, para ellos desconocido en el momento, resulta en un nuevo encuentro con las Escrituras. En segundo lugar, en descubrir a Jesús cuando menos lo esperaban en el partimiento del pan. Y tercero, en un cambio radical en la dirección en que caminaban, porque ellos iban de Jerusalén hacia Emaús y después iban a caminar de Emaús hacia Jerusalén. Y eso hace Cristo en nuestras vidas. Le conocemos a través de las Escrituras porque se revela. Nos invita a la mesa. Tenemos ese encuentro personal con Cristo. Una mesa de iguales. Donde el Señor es el quien nos llama y nos invita. Y entonces opera un cambio radical en nuestras vidas. Entonces nuestras vidas cambian de dirección, hermano. Porque nos encontramos con Cristo resucitado, el Salvador. Amén. Y vamos a comenzar a leer los versos 13 y 14. Johnny, versión popular. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Amén. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Así que aquel mismo día, y ese mismo día, ¿cuál era ese día? El primer día de la semana, ¿verdad? Esa era la tarde de la Pascua. Así que solo horas después de que Jesús resucitara de su muerte, aparece en el camino hacia Emaús. El Evangelio de Lucas nos narra 3 apariciones de Jesús resucitado. El libro de los Hechos aclara que siguió apareciéndose durante 40 días antes de ascender a los cielos, ¿verdad? Y de Emaús no sabemos mucho. Sabemos que estaba a 60 estadios, que son 7 millas o 11 kilómetros de Jerusalén, que es la referencia a gloria al Señor. Miren esa hermana hermosa que está entrando por ahí. Gloria a Cristo.
Gloria al Señor. Tenemos a Marta y a María aquí con nosotros. Damos gloria al Señor en esta mañana. Así que esta aldea no se menciona en ningún otro texto bíblico y el nombre de la aldea significa pozos calientes. Podía ser un lugar, ¿verdad?, que hubiese aguas termales. Así que ellos iban por el camino y dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. ¿Y qué eran aquellas cosas que habían sucedido? Usted sabe, ¿verdad?, como les dije ahorita, cuando caminamos un trayecto largo, al igual que lo hacemos nosotros, pues ellos también comenzaron a hablar, porque lo más triste del mundo, usted estar caminando o montado en un carro, nos pasa si vamos en un avión a veces, ¿verdad? Si nos vamos con alguien que conocemos, estar 3 horas así, es difícil. Y mire, los puertorriqueños es una cosa que eso ya es parte nuestra. Tenemos que hablar. En la pista caminamos y aunque estemos con la lengua por fuera, seguimos hablando, nos contamos todo lo que pasó en la semana. Pues ellos iban caminando y ese camino depende, ¿verdad?, de cuán ágil, ¿verdad?, fueran caminando y si se detuvieron o no, podían estar 7, 8 horas caminando. Así que iban caminando, iban contando todas aquellas cosas que habían sucedido. Y aunque no menciona el detalle, ¿verdad?, de lo que estaban hablando, lógicamente, estaban hablando ¿de qué? De la crucifixión, de todo lo que pasó, muy bien. Y mire, la muerte de Jesús conmovió a la ciudad, ¿ok? Eso no fue un evento, y no era que era la única crucifixión, porque los romanos, ¿verdad?, eso era ya parte de su forma del castigo, era la crucifixión. Pero todos hablaban de la muerte de aquel que todo lo que hizo fue dar amor a los que les rodeaban. Mire, la Biblia no lo registra, pero seguramente por lo menos uno de los 5,000 que fueron alimentados con pan y los peces estaba allí. La hija de Jairo quizás estaba allí. La mujer de flujo de sangre quizás estaba allí. El ciego Bartimeo ahora podía ver. Quizás estaba por allí. Todos aquellos que en algún momento escucharon parte del mensaje de salvación de Cristo pudieron estar allí. Así que allí había gente, muchos que odiaban al maestro, claro que sí. Y del que viene, los que fueron bautizados por Juan. Así que habían unos que querían la muerte de Jesús, pero había muchos otros que de alguna manera Jesús impactó sus vidas. Y estaban allí, aunque en silencio. Tenían miedo. Aunque en silencio estaban allí, viendo con sus ojos la muerte de un inocente. Johnny, vamos al verso 15 y 16. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Y así fue como el Señor se unió a estos 2 discípulos que estaban hablando de Él precisamente en el camino de Emaús. Ellos iban, como dijimos ahorita, cabizbajos y tristes. No habían visto al Señor. No creían que había resucitado. Sabían que el cuerpo no estaba. Eso era lo que ellos sabían. Jamás de los jamases ellos hubiesen imaginado que aquel compañero de camino era Cristo resucitado. Jesús parece ser un caminante de los muchos que pudieran estar andando por ese camino, solitario y quizás en busca de compañía. Y dice la Escritura que ellos no le podían reconocer, que había algo en sus ojos que su vista no podían reconocer que aquel que caminaba con ellos era el Maestro. Hay momentos en nuestras vidas, hermanos, que las circunstancias que atravesamos nos dan ceguera y no vemos a Jesús en medio nuestro. Hay momentos en que nos ciega la tristeza, la angustia, el rencor,
y no podemos reconocer que en medio de la adversidad conmigo camina el Señor. Eso pasa especialmente en nosotros que lo conocemos, ¿verdad? Es aquellos que están en la calle que no conocen al Señor. Amén. Por eso a eso nos ha llamado el Señor, precisamente a que desde nuestra vivencia y de nuestra experiencia personal con Cristo, de haber andado como ellos en un momento en la desesperanza, el Señor nos llama a llevarle el mensaje de esperanza y de salvación. Y cuando esa palabra llegue, como a Pablo, que se le cayeron las escamas de los ojos, de igual forma, el Evangelio da luz y da vida. Así que hay momentos, hermanos, que aún nosotros, sabiendo que el Señor está, nos enfocamos en las circunstancias, en las situaciones, y nuestra vista, ¿verdad?, se niebla, se nubla, y no vemos que el Señor está obrando. Como dice el himno, aunque no lo puedas ver, está obrando. Siempre, siempre, siempre el Señor está obrando. Él no se queda tranquilo, Él no se queda quieto. A veces no lo podemos ver, pero usted tenga la certeza que el Señor está ahí. Y que dice que siempre está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Amén. Vamos a los versos 17 y 18. 17 y 18, Johnny. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Óigame, pongámonos en el lugar de ellos. Usted y yo vamos caminando por ahí y yo estoy hablando con la pastora y vamos a verla caminando y llega alguien que yo no conozco y dice, ¿de qué es que están hablando ustedes? Era una reacción natural. El buen puertorriqueño diría yo, ¿por qué he presentado? Sí, digo, ¿pero qué he presentado este? Así que ellos se asombraron, ¿verdad? Y le dijeron, número uno, vemos que Jesús es el que toma la iniciativa. Jesús es el que se acerca hasta donde ellos y les pregunta, una pregunta que es personal. Está preguntando de qué ustedes están hablando. Dios siempre toma la iniciativa para buscar al hombre. Siempre el Señor busca es el primero en dar ese paso para buscarte. Y te pregunta y te confronta. Son motivos que el Señor nos da. Y es un motivo para eso. ¿Cuántos motivos el Señor nos da a nosotros para aprovecharlo y hablarle a aquellos Claro. que no conocen al Señor? Exactamente. Así que Jesús toma la iniciativa y pregunta de qué están hablando, pero es para tomar ese hilo conductor y agarrar la conversación y presentarse él. Y dice, ¿verdad?, que Cleofas, que es el que identifican de uno de los dos, que de hecho una de las mujeres que presencia la crucifixión de Jesús, María, la mujer de Cleofas, así que puede ser que sea de este Cleofas, la esposa de Cleofas estaba allá y Cleofas ya iba de camino para su casa. Así que esa contestación o la pregunta que Cleofas formula, dice, oye, pero ¿dónde tú estabas? En buen puertorriqueño, ¿dónde tú estabas? Porque todo el mundo sabe lo que pasó allí. Y revela un detalle especial, porque nos da a saber que tanto la detención como la crucifixión y la noticia de la supuesta resurrección, y digo supuesta porque en ese momento, ¿verdad?, es lo que ellos están pensando, había causado un revuelo enorme en Jerusalén. A la luz de lo que Cleofas está diciendo, allí no quedaba nadie que no supiera lo que había acontecido. Estaba en boca de todos. Estos dos viajeros no podían creer que alguien que estuviese en la región
no estuviese enterado de lo que acababa de suceder en los últimos días. Esa era la noticia de último momento, como cuando de momento interrumpen los noticiarios, noticia de último momento. ¿Qué pasa con la gente? Bexaya, mami. Amén. Correcto. Amén. Amén. Esa es mi mamá. Vamos entonces a leer los versos 19 y 20. Johnny, por favor. Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Así que ante la pregunta también surge una respuesta de parte de ellos, ¿verdad? Como decía mami ahorita, esa pregunta va con toda la intención dirigida a que con tu propia boca tú vayas confesando, ¿verdad? Aquello que viviste, aquello que has vivido en medio de tu caminar y vayas creando conciencia que aunque en el momento tú no estás viendo la mano de Dios, Él siempre ha estado ahí. Así que van describiendo quién era Jesús y que no era un profeta cualquiera, porque dicen que era poderoso en obra y en palabra. Su poder se manifestaba en lo que decía y lo que hacía. Por eso es que nuestras palabras y nuestras acciones deben ir de la mano. Yo no puedo confesar una cosa con mi boca y estar haciendo otra cosa. Porque a veces mis acciones, si no van de acuerdo con lo que yo estoy profesando, mis acciones tapan lo que yo estoy diciendo. Así que Jesús era diferente porque era poderoso en obra y en palabra. Así que estos discípulos están diciendo, mira, si era Jesús Nazareno, profeta que era poderoso. Esos discípulos tienen que haber visto los milagros que Jesús hizo. Y aquella palabra poderosa que salía de los labios del Maestro, aquel sermón del monte, aquellas parábolas con tanta sabiduría que confrontaban al hombre. Así que estos discípulos culparon a sus propios líderes, ¿verdad?, de lo que había sucedido. Por alguna razón, ¿verdad?, que el escritor de la lección explica muy bien y después pueden leer, ¿verdad?, todos los detalles. No menciona la intervención directa que tuvo el gobierno romano en la muerte de Jesús. Porque quien da la última palabra es Poncio Pilato, que era el procurador romano. Y no se hace ninguna mención de las autoridades romanas ni de las multitudes. Lucas mantiene que los líderes judíos son los responsables por la muerte de Jesús, pero nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, claro que esto fue compartido. Tanto, ¿verdad?, los líderes religiosos
son los primeros que llevan y acusan, y desde que Jesús está en su ministerio estaban detrás de él buscando la manera de poderle atrapar. Pero también una intervención del gobierno opresor del momento, que es el gobierno de Roma, que ¿verdad? Y aún así Poncio Pilato se lava las manos. Al final, dice, yo me lavo las manos, le dio la opción, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Tú sabes, porque él no quería, él tenía la mujer que había recibido una revelación también de parte de Dios. Dice, bueno, ustedes han decidido esto, y le vamos a poner, él dice, rey de los judíos. Ellos protestaron, le dijo, lo que está escrito, esté, lo que dije ya lo dije, yo me lavo las manos, y se los entregó. Así que hay una culpa compartida, ¿verdad?, en este proceso de la muerte y la crucifixión. Por años siempre ha habido un sentimiento, ¿verdad?, en contra del pueblo judío, una recriminación, ¿verdad?, en contra del pueblo judío por la situación de la muerte de Jesús. Y lo vimos después, ¿verdad?, históricamente, todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, que fue una culpa compartida en ese momento y había un propósito de Dios en que eso sucediera. Había un designio de parte de Dios. Así que ahora vamos con los versos del 21 al 24, Johnny. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les apareció y le han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres se habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Amén. Pero estas palabras son palabras con un tono de tristeza. Expresan esperanza, pero en tiempo pasado. Dice, nosotros teníamos la esperanza. Así que cuando usted no tiene esperanza, pues eso se convierte en desesperanza. A nosotros nos ha pasado en ocasiones que quizás las cosas no surgen como nosotros queremos que surjan. Yo pensaba que esto iba a ser así y ahora mira lo que sucedió. Y nos llenamos de desesperanza, porque a veces las cosas no son como nosotros queremos que sean, ni suceden como nosotros queremos que sucedan, ni suceden en el tiempo que yo quiero que sucedan. Van a suceder en el tiempo perfecto del Señor. Así que la ironía es que aunque cada día que ha pasado ha profundizado la agonía y el dolor de todos los discípulos y de todos los que le conocían, todos los que caminaron junto a Jesús y le escucharon saben que Él predijo su resurrección al 3er día. Todos lo escucharon decirlo, pero todos estaban sumidos ahora mismo en dolor, en duelo, en luto y en desesperanza. ¿Sabe? Y caminaron con Jesús. Pero eran hombres y mujeres de carne y hueso, con emociones, con situaciones, con pensamientos como usted y como yo. Y miren, muchas veces sí caemos en desesperanza y muchas veces sí nos preguntamos por qué las cosas no suceden como yo quiero que sucedan. Claro que sí, eso no quiere decir que usted no ame al Señor. Y eso no quiere decir que usted no sea un siervo de Dios. Sí, pero está pasando por el momento difícil y el Señor lo conoce. Y ese compañero del camino, Jesús, te abraza, te sostiene, te da soplo de vida y te llena de esperanza. Ellos dicen, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. La mención del 3er día debería llenar de esperanza a aquellos discípulos que sabían cómo era que iba a terminar la historia.
van 3 días. Y él dijo que en 3 días iba a resucitar. Pero la situación por la que estaban pasando no les permitía ver ese milagro grande que estaba obrando el Señor. Aquellos discípulos expresaron su esperanza de que Cristo iba a liberar a Israel, pero ahora para ellos, en ese momento ya era demasiado tarde. Su esperanza quedó crucificada en aquella cruz. Su esperanza en aquel momento murió en aquella cruz. Note las idas y las venidas de estos discípulos, ¿verdad? En buen puertorriqueño nos cantamos y nos lloramos. Así lo entendemos mejor, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Negando, cuestionando lo que decían anteriormente. Esperábamos una cosa, pero resultó otra. Yo pensaba que era el que iba a libertar al pueblo, pero ahora está guindando muerto allí en la cruz. Me dijeron que el sepulcro está vacío, pero no han visto al maestro. ¿Ven? Como nos cantamos y nos lloramos. ¿Ok? Así que ellos habían escuchado a las mujeres que habían dicho, el cuerpo del maestro no está. Nos encontramos con unos ángeles y nos dijeron que había resucitado. Pero ese anuncio de la tumba vacía, ellos no habían creído en la resurrección. No podían creer que el maestro estuviese vivo. Ellos no sabían qué había sucedido, pero de alguna manera el cuerpo de Jesús ya no estaba allí en el sepulcro. No estaban preparados para explicar lo que ocurrió, pero solamente tenían una idea fija en su mente y en su corazón. El cuerpo no estaba, pero aquí nadie lo ha visto. Óigame, así nos pasa. Vamos viendo cómo el Señor va obrando unas cosas en nuestra vida, pero todavía, como no hemos visto la totalidad del milagro, o sea, aquí no está pasando nada. Óigame, el Señor comienza a obrar poco a poco, hasta que obtienes tu milagro. Vamos a leer los versos del 25 al 27. Entonces Jesús le dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y que lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenían que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de esta escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Amén. Jesús está apretando tuercas un poquito. Le dio, mire, como decían los nenes, un chiqui, un pequeño regañito, un atisbo ahí. Jesús regañó a los discípulos porque no creen lo que los profetas ya habían dicho y ellos conocían la escritura. Ellos iban allí a la sinagoga y escuchaban cuando leían el rollo. Desde pequeño les enseñaban las profecías y la escritura. Se las guindaban, ¿ok? Se las amajaban y las guindaban y las veían. Así que el Señor va caminando con ellos y comienza a confrontarlo con las escrituras. La iglesia habla de las escrituras. Nosotros hablamos de las escrituras. Predicamos las escrituras. Fuera de eso nosotros no hablamos nada más. Así que el Señor no le mostró la marca de los clavos. Lo pudo haber hecho. Mire, llevaba las manos. Empezó a hablarle de las escrituras. El Señor les refirió a las sagradas escrituras antes que a las señales. Importante. A veces vamos detrás de las señales y de los milagros. Y no son malos. Y yo creo que Dios obra y hace milagros. Y a veces vamos detrás de las profecías y yo creo que Dios habla a su iglesia. Claro que sí. El jueves tuvimos una visitación gloriosa aquí de parte del Señor. Y el Señor nos habló. Claro que sí. Pero la profecía perfecta es la palabra del Señor. Usted no tiene que estar detrás de milagros, ni de profetas,
ni de señales. La palabra del Señor. Así que Jesús, a través de la Escritura, le va mostrando a ellos que todo lo que pasó estaba escrito ya por los profetas. Mire, hoy en día vivimos una época de mucha duda. Vivimos una época donde hay gente que dice que si usted es inteligente, usted no cree lo que dice ese libro de fantasía que dicen que es la Biblia. Por eso a nuestros jóvenes se les hace tan duro, hermano, tan difícil cuando están en sus estudios universitarios mantenerse firmes. Tenemos que orar para que el Señor les ayude. Tenemos que como iglesia, como estamos haciendo, ocuparnos de ellos para que desde niños vayamos enseñando las Escrituras, que tengan un cimiento fuerte en la palabra del Señor. Porque, miren, son víctimas del bullying. Claro que sí. Así que Jesús les muestra que desde Moisés, que recuerde que para el pueblo de Israel Moisés era Moisés. Era el caudillo, el profeta, ¿verdad? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, todos anunciaban que Cristo tendría que sufrir y tendría que pasar por todo lo que Jesús pasó. Así que Jesús acude a las Escrituras para llevarle luz a aquellos hombres. Las mismas Escrituras que los fariseos y toda su pandilla utilizó para condenar a Jesús, son las mismas Escrituras que Jesús le comienza a relatar a estos hombres para decirles, eso tenía que pasar, y ese que murió allí es el Mesías. Todavía no había dicho que era yo. Eso estaba escrito. Jesús en ningún momento excusa a los líderes de Israel por lo que hicieron, pero tampoco condena ni rechaza a todo el pueblo de Israel. Ese era el pueblo al que él vino a salvar. Pasa que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Es importante no caer en el error, ¿verdad? Que a veces el escritor de la lección nos lo explica. Que tratamos de decir que hay un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y pensamos que los judíos nunca conocieron el amor de Dios porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios terrible, condenador, castigador, ¿verdad? No podemos sacar las cosas del contexto en que se están dando, ¿verdad? El Antiguo Testamento se habla de un Dios de misericordia también. Claro que sí. Y vemos a Dios como pastor del salmista. Y vemos a Dios como refugio, como torre fuerte y como socorro. Claro que sí. Y en el Nuevo Testamento también vemos a Jesús que dice que va a llegar un día que va a haber crujir de dientes y que va a haber un fuego eterno para el diablo y los ángeles. Así que no son dos dioses diferentes, es el mismo Dios. En unas circunstancias, ¿verdad?, particulares y actúa de una forma particular, pero es el mismo Dios. El Dios que habla a los judíos en sus escrituras nos habla a los cristianos hoy. Es el mismo Dios y las mismas escrituras. El Dios de Israel es el Dios de Jesucristo y es el Dios de la iglesia de hoy. Tengo una duda. El Nuevo Testamento y las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿En cuál de los dos debemos ponerle más énfasis? ¿En el Nuevo o en el Viejo? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es la revelación de Cristo como Salvador, pero no anula el Antiguo Testamento, ni las historias que hay en el Antiguo Testamento, ni las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Pero, Pastora, si usted quiere... Pero está bien, eso yo lo entiendo, pero ¿en cuál debemos poner más énfasis? Si estamos viviendo en estos tiempos, no podemos ir a vivir en el tiempo del Antiguo Testamento. Y obviamente, ¿verdad? El Nuevo Testamento es lo que nosotros tomamos más, ¿verdad? De cerca. Pero como dice la hermana Mari Montes, el Antiguo Testamento, cuando se estudia responsablemente en su contexto,
tiene la historia del pueblo de Israel, tiene la historia de la creación, del comienzo. O sea que la Biblia es importante, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero siempre, ¿verdad? Lo importante es que nosotros sabemos que estamos bajo el nuevo pacto en Jesucristo, que ya no hay que hacer las cosas, ¿verdad? Ni conocer la ley completa, ni tratar de que, ¿verdad? De ser salvos por obra, por cumplir la ley, sino que Jesucristo, ¿verdad? Por gracia nos ha salvado, porque, ¿verdad? Sabemos que en la historia de la Biblia Dios envió a los profetas, Dios envió a hombres y a mujeres para que, ¿verdad? Para que el pueblo se arrepintiese, pero el amor de Dios fue tan y tan grande que entonces envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar, ¿verdad? Y ese es el mensaje del Evangelio, y eso es lo que nosotros, ¿verdad? Verdaderamente acentuamos, que Jesucristo es el Señor y es el Señor de la iglesia. Pero tanto el Antiguo como el Nuevo son importantes. Lo que tenemos que ver es estudiarlos responsablemente de acuerdo al contexto y saber que estamos bajo el nuevo pacto en Jesucristo. Yo entiendo de que está dando a veces mucho énfasis en el Antiguo Testamento cuando ya eso es historia. Ya es historia. El pecado. La salvación. Así es. Claro. Amén. Amén. Predicamos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Quizás por ahí viene la duda. Yo no puedo obviar que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Y traigo un mensaje utilizando el Antiguo Testamento, ¿verdad? A la luz de Cristo también y atemperando a nuestra situación particular. Yo puedo predicar de Ruth, ¿verdad? Viendo lo que pasó en ese momento, pero, ¿verdad? A través de Cristo y llevándola a nuestra necesidad. Así que no anulamos el Antiguo Testamento, pero somos una iglesia cristocéntrica y vivimos bajo ese nuevo pacto que se cumplió y se pagó allí en la cruz del Calvario. ¿Aclaramos? Yo traje dos frases que encontré de uno de los, no recuerdo si era, estaba leyendo algo de Barclay, no recuerdo si era de Barclay, no lo anoté aquí, pero que me llamaron mucho la atención. Y decía, el conocimiento humano debe ser comprendido para ser creído. El conocimiento humano, la ciencia, lo que usted y yo estudiamos, yo tengo que comprenderlo para poder creerlo. Pero el conocimiento divino, la palabra de Dios, debe ser primero creída por fe, para luego poder entenderla, porque a través de esa fe en Dios yo recibo la iluminación para entender la palabra del Señor. Y dice, la Biblia es como un libro cerrado para el crítico incrédulo. Para el que no tiene fe, es como un libro cerrado. ¿Y qué pasa con un libro cerrado? No sirve. Este podrá aprender algunos hechos y apreciar algunos pensamientos e ideas, pero perderá el mensaje. Por otra parte, un alma sencilla, cuyo corazón se ha abierto creyendo con una fe humilde en Dios, será iluminada por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Amén. Así que tenemos que tener fe, ¿verdad? Y cuando leemos la Escritura, le leemos desde esa perspectiva, ¿verdad? Desde esa fe, y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Vamos a los últimos dos versos, Johnny, 30 y 31. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio.
En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Dios le bendiga. Amén. Estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, bendijo, partió y dióles. Estas son casi las mismas palabras con las que Lucas describe también la última cena. Básicamente lo que pasó allí en aquella última cena. Vamos a ver estos 4 verbos: tomó, bendijo, partió y dio. Normalmente el anfitrión era el que hacía esto. Era el celebrante, era el que hacía esto. Pero Jesús fue el que se agregó a ellos y llegó hasta donde estaban ellos. Jesús era el huésped, pero se convirtió en anfitrión y celebrante de la mesa. Jesús es el que nos invita a la mesa y es el anfitrión de la mesa. Aquí los discípulos reconocen a Jesús por una acción divina paralelo a la acción de no reconocerlo al principio. Al principio decían que es verdad que estaban como que nublados su vista. De la misma forma, abrieron sus ojos y le reconocieron. Algo allí pasó. Hay gente que dice que fue en la forma en que partió el pan, ¿verdad? Es una de las teorías que se dice que era una forma particular, pero también pensamos que algo sucedió. Esa palabra que fue, ¿verdad?, trazada con tanta sabiduría desde todos los profetas, abrió sus ojos, porque la palabra del Señor abre nuestra vista y nos da luz. Los discípulos de Cristo a través de la historia se han reunido a partir el pan, no sencillamente como una señal de amistad o de coinonía, sino porque esperamos encontrarnos con el Señor de la mesa. Esperamos encontrarnos con el anfitrión, que es Cristo. Calvino, ¿verdad?, que es uno de los padres de la reforma de la iglesia, decía que en cierto modo el compartir en el acto de partir el pan por obra del Espíritu Santo experimentamos un anticipo de la cena de las bodas del Cordero. Así que eso es como, mire, una probadita de ese gran momento que vamos a vivir en las bodas del Cordero. Tras reconocerle al partir el pan y entender por qué entonces, que Margarita desde que comenzó la clase me hacía, por qué ardía su corazón al escuchar sus palabras, los discípulos se convirtieron en testigos de la resurrección y regresaron a Jerusalén a contar lo que habían vivido. Mire, es que cuando la palabra del Señor fluye y el Espíritu Santo comienza entonces a tocar su vida, usted siente como que arde en su corazón. Y es el toque del Espíritu a través de la palabra de Dios. Estos hombres, mire, iban ¿para dónde? Iban para Emaús y dieron un giro. Cambiaron radicalmente. Cambiaron de dirección. Ser testigos de la resurrección cambia la dirección de nuestras vidas. Usted y yo somos testigos de la resurrección de Cristo. Y eso ha transformado nuestras vidas. Y dimos un cambio radical en nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Ahora somos testigos de la resurrección de Cristo. Estos hombres iban llenos de desesperanza y llenos de tristeza hacia Emaús. Se encontraron con el resucitado y ahora regresan llenos de esperanza y llenos de alegría hacia Jerusalén. Vamos al resumen. La historia de aquellos discípulos que van desanimados camino a Emaús es también nuestra historia. Usted y yo somos caminantes de Emaús también. Tenemos sobradas razones para sentirnos tristes y decepcionados. Problemas personales, desacuerdos en la iglesia, pandemia, guerra, politiquerías, crimen, odio, injusticia y todo lo que más, y todo lo demás. Lo que muchas veces no vemos es que Jesucristo marcha en nuestros caminos y a nuestro lado. Es nuestro compañero de camino. Como a ellos, el Señor nos ha dado en sus escrituras, tanto las que hoy llamamos el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, palabra suficiente para que nuestro corazón arda
aún en el camino de la desesperanza, la palabra del Señor está ahí y va a arder en nuestros corazones. Como en aquel caso, con demasiada frecuencia no vemos al Señor que camina a nuestro lado. Nuestros ojos están velados por preocupaciones pasajeras, por intereses del momento, por una constante búsqueda de seguridad, por tanto ruido, tanto físico como emocional que constantemente nos rodea. Hay muchas distracciones a nuestro alrededor que nos desenfocan del camino y no nos permite ver a ese compañero de camino. En medio de nuestra ceguera, ese Señor del camino nos ha dado, entre otros, dos fuertes recursos, dos medios por los que viene a nuestro encuentro y se manifiesta en nuestros caminos. El primero, las Escrituras. En ellas encontramos vida eterna, dice el Señor. Y el partimiento del pan. Cenar con Él y Él con nosotros. Por eso la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo celebramos la mesa todos los domingos. Ese es el central de nuestro culto, de nuestra adoración, la mesa del Señor, donde nos encontramos con el Señor, que lo hacemos en memoria de Él. Y si hemos fallado, esos momentos antes nos llevan a reflexionar y a arrepentirnos para participar dignamente de la mesa del Señor. Cuando esto sucede y lo reconocemos, eso mismo interrumpe nuestros caminos y le da un nuevo curso. Y vamos a leer la oración en esta mañana. Neri, ¿la podemos leer? Señor, tú has venido a nuestros caminos. Gracias, Padre. Anduviste con aquellos discípulos por los polvorientos caminos de Judea y hoy nos acompañas en nuestro caminar. Gracias, Señor. Frecuentemente torcidos por nuestros pecados y nuestra ceguera. Ayúdanos, Señor. Haz que te veamos en tus escrituras y en el partimiento del pan, sí, Padre. Mediante ellos, endereza nuestros caminos por rutas de amor y de testimonio. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tenemos unos minutitos para comenzar entonces nuestro servicio de adoración al Señor. Los que nos están sintonizando, no dejen de sintonizarnos, ya mismito regresamos. Dios les guarde. Y tengo un anuncio para los que están aquí, específicamente para los varones, para los caballeros que están aquí en